Hola, hola, buenos días, bienvenidos al Congreso de la Mañana. Estamos de regreso aquí lunes 21 de abril, después del asueto por Semana Santa, y empezamos la semana con una triste noticia y debemos de darla de inicio, y es el anuncio que hizo el Vaticano del fallecimiento del Papa 215, Francisco ¿cómo es? Bergoglio. Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Exacto. El primer papa latinoamericano, jesuita, es de Argentina, y bueno, ya empezaron las manifestaciones del mundo entero dando las condolencias por la muerte de este papa, el papa más humilde, más humano, más accesible, después de Juan Pablo II. Ay, yo estoy de terapia, señor. Después de Juan Pablo II, que fue uno de los papas que más tiempo duró en el Vaticano, pues Francisco ha sido considerado el más abierto. Tuvo un papado dedicado a la juventud, a atraer a los jóvenes, mostró posiciones muy firmes en cuanto, por ejemplo, a la comunidad LGTBQYZY, y es que a pesar de que era muy, muy enfático en el matrimonio, en la familia, en la unión, en que la familia era parte importante de la sociedad, pues reconoció que los gays también eran hijos de Dios. Hablaba del perdón, de que no se podía tanto tiempo pues castigar al que había pecado. Y una de las frases para empezar el día de hoy en ese sentido es que una de sus frases célebres fue en julio de 2016, a 3 años de haber sido condecorado con el papado, dijo que no es necesario que todos piensen igual. Esa fue su filosofía de reinar en cuanto a la fe católica, reconocer la diversidad de todos y atraer a la Iglesia Católica pues la mayor cantidad de feligreses posibles. Buenos días, bienvenidos. Este es el Congreso de la Mañana. Y bueno, cuando pensábamos que íbamos a retomar como que la semana y los días en normalidad, o por lo menos paulatinamente, entonces esta noticia, abril nos da bien duro y se convierte en uno de los meses quizás, y ojalá sea ya, el más fatídico en un aspecto. Y bueno, nos tocará entonces también darle cobertura y esperar a ver lo que va a hacer el Vaticano en cuanto a los procesos para elegir en el cónclave al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Este es el Congreso de la Mañana. Estamos aquí en vivo luego de la Semana Santa. Saludos, muy buenos días. Soy Sagrario Gómez, compartiendo en el día de hoy con estos jóvenes buenos mozos. Por ambas. Sí. Por joven y buen mozo. Y felices y contentos de que usted nos permita entrar en sus hogares y en sus corazones en una nueva ocasión. En esta situación que nos amanece de este lunes, después de Semana Santa, pues con la triste noticia de que el primer papa latinoamericano ha fallecido. Él estuvo varios días ingresado, en una clínica en Roma, y desde allí hubo todo un proceso, momentos muy difíciles en lo que el mundo se puso en oración. Pero él logró superar esa situación bastante crítica y salir. Y de hecho, durante la Semana Santa, pues tuvo contacto y ofició algunos de los procesos de esta semana especial para la Santa Sede, para todo lo que es el Vaticano y la comunidad y la familia católica. Sin embargo, falleció en la madrugada de hoy, y ya a las 5:15 de la mañana ya el mundo estaba en conocimiento del fallecimiento del Papa Francisco. Para mí, un papa real y efectivamente atípico, que rompió todas las barreras, aquellas barreras en las que se decía que, bueno, si usted es buen católico, usted no puede tolerar a los homosexuales. Y el Papa dijo, pero ¿y quién soy yo para decir que una persona que quiera venir, rezar, orar y estar con el Padre no puede recibir esa bendición? Yo no soy nadie. El Papa dijo eso. Entonces, un padrecito de una iglesia aquí en Santiago, o cualquiera en el país, viene con estas actitudes arcaicas, retrógradas, que excluyen a la gente. Entonces, nosotros nos encontramos con un papa abierto, respetuoso
que ha partido en el día de hoy, pero que deja un gran legado de amor, de respeto y de tolerancia por sobre todas las cosas. Creo que ese es el gran legado del Papa Francisco, aquel que rechazó todo el oro que caracteriza la asunción al papado, los anillos de oro y toda esa parafernalia, y el hombre andaba con una humildad extraordinaria, y en el que no importa qué tan alto estés, lo más importante es la persona, es el ser, no el tener. Y ojalá ese legado se implemente y quede como una semilla sembrada en todos los corazones y en la psiquis de esta generación que tuvo el privilegio de compartir, de recibir las orientaciones del Papa Francisco por 12 años. Y en ese mismo sentido, en su humildad que lo caracterizó desde el primer momento, pues en el año 2022 el Papa hizo modificar el ordo. El ordo es el libro donde están las reglas del los funerales de los pontífices. Se eliminaron muchísimos pasos que implicaban burocracia y muchos lujos, entre ellas el catafalco papal, el alto catafalcal. Eso se hace exclusivamente para exhibir el ataúd del Papa. Se elabora para este ritual y es como un monumento donde se pone el féretro. Él eliminó este paso y dijo que simplemente exhibieran el ataúd. También varios pasos que si pasaba por la habitación, luego por la capilla, luego por la basílica, también lo simplificó. O sea, que le hizo honra hasta después de su muerte a esa humildad y a esa simplicidad que caracterizó su paso por el Vaticano durante 12 años. Fue nombrado Papa en el 2013, tras la renuncia de Benedicto. Y aunque Benedicto falleció siendo un papa, ¿cómo se llamaba? Como emérito. Y sí recibió el funeral con el ordo anterior, igual que el Papa Juan Pablo II, pues ya Francisco será honrado de una manera más humilde como él así lo quiso. Así es. Él fue científico, estudió química y tuvo un título de técnico químico antes de entrar al seminario. Cuando estaba en Argentina, todavía siendo Jorge Mario Bergoglio, él andaba en un bus en Argentina, en Buenos Aires, cocinaba él su propia comida, a pesar de ser él el cardenal de Argentina, ser la figura principal de la Iglesia Católica, por eso es elegido Papa. Se mantuvo muy humilde. Fanático del fútbol también, Jorge Bergoglio llegó a ser el Papa y honró a Francisco, a San Francisco de Asís. De igual manera, políglota, sabía desde antes de ser Papa español, italiano, alemán, francés, conocimientos de inglés, y ya luego entonces reforzó el latín que ya conocía desde antes de ser Papa. Había tenido una infección grave en el pulmón y esto le afectó un poco la respiración y se le extirpó una parte del pulmón. Sin embargo, eso no afectó la capacidad de liderar la Iglesia Católica a nivel mundial. Una persona que abogó por el medio ambiente, por la pobreza, a favor de la migración y la necesidad, sin duda alguna, que ayudó, como ustedes han dicho, para que la Iglesia Católica sea más abierta, más misericordiosa, más real, más humana, más cristocéntrica. Y creo que el Papa Francisco podría decir que era un ejemplo y un real representante de Jesucristo en la Iglesia. Y esto lo digo como una persona que no es católica. Yo no soy católico, nunca lo he sido, y creo que si podemos ver a una persona parecido a Jesucristo, un papa, pues estaría siendo el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Y qué bueno que fuera el primer latinoamericano, qué bueno que este papa que cambió la iglesia y que deja la misma sin precedentes y la vara bien alta en cuanto a esta similitud a Jesús en la tierra, pues qué bueno que fuera el Papa latino, el Papa americano,
Francisco, que en paz descanse, que hace unas horas falleció y pudo terminar la Semana Santa, que en algún momento pensábamos, quizás no podría llegar ni siquiera a la Semana Santa, pero pudo terminar y justamente ya luego del domingo de resurrección, pues parece que su fuerza, su interés, por lo menos, porque hay una imagen ya donde se ve muy agotado, cerrando los ojos, la última imagen que publicó el Vaticano, se nota, o sea que ya él sabía, podía sentir que le quedaban pocas horas, sin embargo, pudo llegar hasta el final de su última Semana Santa, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. Su fallecimiento se produce menos de 24 horas después de su aparición en la Plaza San Pedro del Vaticano con motivo del Domingo de Pascua. Salió en silla de ruedas y saludó desde el balcón de la Basílica de San Pedro a la multitud que lo victoriaba diciendo: queridos hermanos y hermanas, felices Pascuas. Su tradicional discurso y bendición de Pascua fue leído por un asistente mientras él estaba sentado y observaba. Tras la bendición recorrió la plaza en coche. Al pasar entre la multitud, su procesión se detuvo varias veces para que trajeran bebés para que él los bendijera. Estamos hablando de horas antes de fallecer. Increíble. Se tiene previsto que el funeral del pontífice ocurra dentro de 3 días. Miles de feligreses comenzaron a reunirse en la plaza de San Pedro para darle el último adiós al Papa argentino. David Grogli reportó para la BBC desde el Vaticano que el anuncio de la muerte del Papa desató una oleada de emociones. Vi a gente llorando en la calle mientras la multitud se agolpaba en la plaza de San Pedro para presentar sus respetos. El último funeral de un papa en funciones fue de Juan Pablo II en el 2005, que contó con la asistencia de más de 4 millones de personas. Desde el principio de su pontificado, Francisco se destacó por una inclinación hacia una iglesia más austera, acuérdense que el hombre no quiso los anillos de oro, y dedicada al servicio de los pobres. Recorrió el mundo sin parafernalia. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a recios grupos conservadores que se oponían a sus ideas progresistas a favor de la apertura de la iglesia a las parejas del mismo sexo y participación de las mujeres en altos cargos de la iglesia. Recuerden que recientemente fue juramentada la primera obispa en toda la historia de la iglesia. Fue el primer papa procedente de América o del hemisferio sur. Desde la muerte de Gregorio III, nacido en Siria en 741, no había habido un papa que no fuera de Roma o de Europa. También fue el primer jesuita en ser elegido para el trono de San Pedro. Históricamente, los jesuitas eran vistos con recelo por Roma. La muerte del pontífice ocurre justo después del Domingo de Resurrección, el evento más importante del calendario para los católicos, pero también coincide con el jubileo que se celebra cada 25 años. El jubileo comenzó cuando el Papa abrió la puerta santa, habitualmente tapiada, de la Basílica de San Pedro el 25 de diciembre, y millones de peregrinos acudieron al Vaticano para cruzar la puerta y buscar el perdón de sus pecados. Durará hasta el 6 de enero del 2026. Antes ya de terminar esta parte, vamos a decir que el último de los mensajes del Papa fue el siguiente: el perdón ha triunfado sobre la venganza. El mal no ha desaparecido de la historia. Permanecerá hasta el final, pero ya no tiene predominio, ya no tiene poder sobre quienes aceptan la gracia de este día. Mira, aunque no se sabe obviamente quién podría ser el Papa, pero sí hay algunos papables, como se le llama también, es decir, cardenales que suenan fuerte como posibles sucesores del Papa Francisco, dependiendo de cómo se desarrolla la situación ya dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, está el cardenal de Filipinas, Luis Antonio Tagle, de 67 años de edad, quien es muy carismático, tiene esa ventaja, cercano al estilo
pastoral de Francisco, es muy buen comunicador y presenta también el crecimiento del catolicismo en toda Asia. Por otro lado está el cardenal Pietro Parolin de Italia. Tiene 70 años de edad y es el secretario de Estado del Vaticano. Pietro, en muchas ocasiones hemos escuchado porque es el que da algunos anuncios, el que informa a algunas situaciones o había informado. Entonces, Pietro Parolin es uno de los papables y es una especie de primer ministro de papa, si se puede decir, con gran experiencia diplomática. También está el cardenal de Italia, que es Matteo Zuppi. Tiene 69 años de edad, es muy querido en Roma mismo, como tú dijiste, Sagrario. De Roma han salido muchos papas. Es pastor con alta sensibilidad social, un estilo parecido al Papa Francisco. También está el cardenal de Austria. Lo único que este tiene 80 años de edad, es Christoph Schönborn. Aunque ya esto podríamos decir que está al límite para votar en el cónclave, entonces quizás no sea el elegido. Y yo, aunque es muy respetado por su edad, esto le da gran respeto, gran experiencia. Sin embargo, él fue editor también del Catecismo de la Iglesia. Sin embargo, ya como hemos dicho, su edad, entiendo que la Iglesia Católica podría comprender que elegir un papa ya tan mayor de edad podría entonces hacer que este proceso llegara entonces más rápido. También está, y por último, de los papables que hemos podido investigar y encontrar, está el cardenal de Luxemburgo, que es Jean-Claude Hollerich, de 66 años de edad, también jesuita, como Francisco, igual progresista, abierto a cambios de la iglesia y está muy involucrado en el proceso de todo lo que tiene que ver con el símbolo y el sínodo también de la iglesia católica, destacando que estos papables tienen cierto parecido al Papa Francisco en cuanto a la apertura. Creo que la iglesia católica debería entonces, el Vaticano debería elegir a alguien con esta apertura, aunque como también mencionaste, Sagrario, hay muchos que estaban en contra de esta apertura, pero creo que no hay vuelta atrás. El Papa Francisco pasará a ser, pasará a la historia, quedará un antes y un después, y estos hechos sin precedentes, tanto disminuir la parafernalia como a darle la apertura, y repito, el Papa más parecido a Jesús, si hablamos de iglesia, si hablamos de Biblia, el Papa más abierto, y se supone que Jesús es el símbolo principal del cristianismo, ¿verdad? Por eso se llama cristianismo, por Jesucristo. Entonces creo que no habría marcha atrás en cuanto a una persona con la apertura, la misericordia que se debe tener dentro de la iglesia. Como digo, nunca he sido católico, sin embargo, me identificaba mucho con el Papa Francisco. Juan Pablo II también fue muy querido y muy apreciado, pero estaba muy marcado con ya esos matices que tenía la Iglesia Católica, pero Francisco sin duda alguna pues dio esta apertura. Hubiera sido bueno que hubiera otro, por lo menos dentro de la posibilidad, otro americano, pero en esta ocasión aparentemente no habría entonces una gran posibilidad de que haya un cardenal con tanta cercanía para ser papa. Además, no creo que los europeos dejen que haya otro americano inmediatamente. Que le toca a europeo. Le toca a Europa. Bueno, la verdad es que, como tú dices, fue un papa que abrió la Iglesia Católica y que definitivamente acorde a los tiempos es difícil que vuelva. Con esta intervención, pues cerramos este primer bloque. Ameritaba todo el tiempo que se le ha dedicado a la vida del Papa Francisco. Hay una película que se llama Los Dos Papas. Los Dos Papas. Hay una que es Cónclave, pero esa no habla muy bien de la Iglesia Católica. Pero Cónclave ahora para el que quiera ver cómo es el proceso de la selección del Papa, pues Cónclave tanto bueno. El católico no le va a gustar la Iglesia. Los Dos Papas es muy bonito porque es esa transición que hubo de un papa a otro, un papa vigente, que no fue que murió, que no fue que enfermó, y cómo ellos hicieron esa mancuerna
ese intercambio de ideas de una manera muy amigable y fue muy bonita. La verdad es que la recomendamos. Muestra también a un Benedicto que quizás no se dejó ver, pero un Benedicto humano, un Benedicto cercano, un Benedicto... No, que hay que decir que cuando llegó Francisco, querían satanizar a Benedicto. Sí, fue toda una campaña que se armó en torno a Benedicto, mala, fea. Él tenía la cara como un poco... no, pero la cara no tiene que ver. Tú sabes la gente fea que hay en el mundo. No, pero no era fea, él tenía una cara como malo. Como siempre quillado. No, como siempre entonces... Pero quizás... sí, pero esa película, como tú dices, dio una imagen de Benedicto que fue para los católicos, para mí, como un aliento. Porque uno tenía una percepción, como dice Sagrario, fue como todo un complot en contra de él, que esa película humanizó al Papa Benedicto y lo hizo querido, lo hizo querido. Mira, hay que decir que el mundo entero se ha manifestado en condolencias por el fallecimiento del Papa. A pocas horas de haber ocurrido esto, el presidente de Argentina, Javier Milei, escribió en su cuenta un mensaje de condolencia. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, serias diferencias, le dio un insultar al Papa. ¿Verdad? A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Padre Santo y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Estamos hablando del presidente del país de origen del Papa Francisco, Argentina. Y que tenían estas diferencias, por lo que esta despedida era esperada. Creo que debió, porque mira ahora entonces lo presenta como un hombre bueno, entonces debieron arreglarse esas pero diferencias insalvables ideológicas. Sí, una ideológicas. Gente como el Papa, humilde, cercano, sencillo, con una vocación al socialismo, a la cooperación, entonces aquel otro conservadora, ultranza, en el extremo, una cosa terrible. Entonces estaban uno en una esquina y otro definitivamente en la otra esquina, muy lejos, el uno del otro, con la agravante de que Milei fue en exceso e innecesariamente irrespetuoso con el Papa Francisco. A eso me refería. Debía, a pesar de las ideologías, debía mantenerse el respeto. Además, tú tienes la oportunidad de ser el presidente del país de origen del Papa. O sea, no es que tú tienes que besarle los pies si tú no quieres, no hay problema. Pero tú tienes esa oportunidad, manéjate, búscale la vuelta. La no tiene capacidad de hacer esos razonamientos. Eso sabemos. Y sobre todo, no voy a opinar porque ustedes saben que yo soy pro Milei, pro Argentina. Pero vamos a recordar la cara de el Papa Benedicto Ratzinger, quien fue uno de los que renunció en los últimos años, porque hay que destacar que el Papa Juan Pablo II desde los 80. Entonces yo tenía, ahí está, vean la película, se llama Los Dos Papas, vean la película. Yo pensaba antes de niño, como digo, no crecí en la Iglesia Católica, que es que todos los papas se llamaban Juan Pablo II. O sea, para mí, imagínate, nacimos viendo al Papa Juan Pablo y para mí era Juan Pablo II. Todos los papas se llamaban Juan Pablo II. Ahí estamos viendo los dos papas, Ratzinger o Benedicto XVI y Bergoglio o Papa Francisco. Realmente una película que me dio otra imagen, como decía, del Papa Benedicto XVI, con mucho conocimiento, uno de los más conocedores, de los más teólogos, el Papa Benedicto, entregando ya luego al Papa Francisco. Bien, entonces vamos a darle seguimiento a todo el proceso en el día de hoy desde el Vaticano, todo lo que van a informar, todo lo que podrá realizarse y el tiempo exacto en el que se va a iniciar el cónclave para elegir inmediatamente al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Tú sabes que el Papa fue el primer Papa jesuita, los jesuitas, tú sabes. ¿Qué pasó? Por medio de la izquierda, así medio... medio de socialismo, sí, medio de aquel lado, medio izquierdoso, entonces. Pero él no era del extremo. No vaya a confundirlo y a creer que yo estoy hablando de Maduro, Tenga cuidado. No, ¿cómo así? Sí, porque Maduro es el otro extremo del extremo. No, el Papa Francisco va a quedar como uno de los mejores papas de la historia. Sin lugar a dudas. Católica. Y es latinoamericano. Para la realidad, no para tiempos antiguos, no, para la realidad de la humanidad y más con una mayor cercanía a Jesús, me atrevo a decirlo.
No soy teólogo, no soy católico. Sí, pero porque me Jesús atrevo a andaba en decirlo. chancleta. Claro, Y humilde. entonces uno no entiende por qué Pero recuerden hacen que esas- el Papa cuando estos papas con toda esta cosa de oro, hasta el dijo- bastoncito era de oro, yo no el entiendo. Papa dijo que las sandalias del pescador volvían al Vaticano. Pero que es que el Papa también se acerca, Jesús se acercaba a cualquiera, se acercó a las samaritanas, se acercó a Saqueo. Y algo, Entonces tú no puedes tener ese y rechazo. algo sencillo, ¿ustedes se acuerdan del Papa móvil? Claro. Que se mandaba Sí, a hacer sí, con sí, unos sí, sí. cristales Claro. antibala y una cosa. El Papa Francisco anda a pie saludando gente y Sí, besando sí, muchachitos sí, y sí. gente sin Andaba. ningún- Bueno, andaba. Pero todavía ahora el domingo de resurrección, salió en los alrededores del Vaticano y a todo que encontró lo besó. A todos los muchachitos y todas las personas y saludó a todas las personas mayores y todo el mundo. Sin la necesidad del Papa móvil. El hombre derribó barreras y se acercó a la gente, humanizó a la Iglesia Católica y le quitó el ribete de glamour, ese muro inmenso, porque esa es otra cosa, los ultraconservadores levantan muros. Sí. Los de la ideología del Papa, los jesuitas, los de esa ideología, entonces derriban muros. Así Y es. por eso se derribó el muro en contra de la homofobia para los homosexuales. Y él decía, estamos de acuerdo en la libertad que tienen las personas de elegir. Mira, debo... A una tolerancia Totalmente. con algo que por años y años la iglesia había mantenido como un imposible. Mira, dar este proceso para iniciar el cónclave, hay que destacar que generalmente tras la renuncia o la muerte de un papa, se toman unos 15 a 20 días después de este término del papa anterior. Entonces, dentro de 15 a 20 días es que se iniciaría el cónclave. Generalmente estos días se toman. Hay que destacar que todos los cardenales elegibles o electores menores de 80 años son los que se pueden elegir. Entonces viajan inmediatamente al Vaticano, viajan a Roma. Se celebran primero las exequias, los funerales del Papa, que duran 9 días. Como lo hace la Iglesia Católica. Entonces se hacen varios procesos. El día 1 es el camerlengo, que es cuando se confirma oficialmente la muerte del Papa. Los primeros 9 días, como hemos dicho, las misas funerarias. Luego entonces se convoca el inicio del cónclave entre los días 10 y 15 máximo 20 días. O sea que, y ya se realizan entonces las votaciones hasta elegir el candidato que recibe al menos 2 de 3 de los votos. Sabemos y recordamos en la elección principalmente del Papa Benedicto y el mismo Francisco, cuando estábamos a la espera del humo blanco que saliera entonces del Vaticano para elegir al Papa próximo de la Iglesia Católica tras la muerte del Papa histórico, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, con 88 años de edad. Vamos a una pausa. En el día de hoy, ya pasando a otros temas, vamos a conversar con el director de participación comunitaria de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros. Vamos a hablar sobre los servicios que ofrece este departamento, cómo se está manejando, qué pasa, cuáles situaciones hay. Usted puede llamar también a través de nuestros teléfonos o estar en contacto a través de nuestro canal de YouTube para hacerles preguntas a nuestro invitado y mucho más aquí en vivo para todos ustedes. Milagros Méndez también en un momentito con nosotros y todas las informaciones en el Congreso de la Mañana. No se mueva.